Proverbios 16, versículo 32. Proverbios 16, versículo 32. Y también vamos a darle lectura a lo que nos dice la palabra en Efesios, capítulo 4, versículo 2. Y solamente, hermanos, a manera de recordatorio, pues como iglesia estamos en una serie de sermones que lleva por título Creciendo y Viviendo el Fruto del Espíritu Santo. Y hemos estado en orden, ¿verdad? Cada semana estudiando lo que la palabra de Dios nos tiene que decir acerca de cada uno de estos atributos o virtudes que componen el fruto del Espíritu Santo. Ya vimos el amor, ya vimos el gozo, la semana pasada estudiábamos acerca de la paz y hemos llegado al fruto de la paciencia. Un fruto que yo creo, ¿verdad?, de manera personal, pues todos necesitamos seguir creciendo y sobre todo cada día. Cada día, ¿verdad?, hay que ser más pacientes, al igual que así lo hemos visto, vivir en paz, ser más gozosos, más amorosos. Pero en este apartado de la paciencia, yo le pongo como un asterisco, no en sinónimo de importancia, pero sí un asterisco porque como nos relacionamos a cada hora, a cada instante de nuestra vida con muchas personas, pues requerimos desarrollar mucha paciencia. ¿Para qué? Para tener buenas relaciones. Entonces la palabra de Dios nos ayuda a responder esta pregunta que también es el título del mensaje: ¿cómo desarrollar la paciencia? Yo creo, ¿verdad?, que todos en algún momento nos hemos visto de frente con una persona que nos irrita, con una persona que nos impacienta, que no es culpa de ella, pero saca lo peor de nosotros. No sé si le ha pasado o solo es el caso del pastor, pero todos tenemos una personita, aunque sea una, y algunos muy bendecidos tenemos 2 o 3, que nos desesperan. Y no tanto porque no nos guste su persona o porque no la amemos, simplemente pues porque no somos afines. Pero la Biblia nos manda no solamente a amarlos, sino también a soportarlos. Y la Biblia nos dice: sopórtalos con paciencia. Y vamos entonces hoy a aprender acerca de esta virtud, que es la paciencia, que en el fruto del Espíritu pues se acomoda como el cuarto, por decirlo de alguna manera. La palabra de Dios ahí en Proverbios 16, versículo 32, sígame con su vista en el bosquejo o en la palabra, dice: más vale ser paciente que valiente, más vale el dominio propio que conquistar ciudades. Lo vuelvo a leer, sobre todo la primera parte, para que entienda este punto. Más vale ser paciente que valiente. Y ahora Efesios 4, versículo 2 nos dice: sean siempre humildes y amables. Y luego: sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Y en este apartado del versículo 2 de Efesios 4 voy a leer la segunda parte nuevamente. Sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Cierra tus ojos, nos ponemos en manos de Dios para que Él sea el que hable y nos ayude a practicar este mensaje. Señor, aquí estamos, Padre, como tus hijos, dándote gracias por el amor tan grande que nos tienes y la paciencia tan grande que también nos muestras a cada día. Rogándote, Señor, que tú hables en este momento a nuestras vidas y que podamos salir de aquí convencidos, no solamente a seguir viviendo en amor, a seguir teniendo el gozo que viene de ti, a seguir disfrutando de la paz que gracias a Cristo tenemos, sino también, Señor, a desarrollar la virtud de la paciencia. Que podamos ser hermanos de tu misma familia, Señor, hijos tuyos, que nos soportamos y nos toleramos con paciencia y por amor. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, quiero comenzar el mensaje diciendo que la paciencia es una de las virtudes más útiles del mundo. Es una de las cosas, ¿verdad?, que tú y yo necesitamos. Por eso es que todos debemos seguir pidiéndola. ¿Pidiéndola a quién? A Dios. Él es el que nos ayuda a soportarnos, el que nos ayuda a ser tolerantes unos con otros. Y no tolerantes, hermanos, en la connotación del mundo, sino tolerantes en base a la palabra. De soportarnos, ¿verdad?, y amarnos por encima de nuestras fallas, de nuestras diferencias, de nuestros defectos. Por eso es que debemos seguir creciendo y desarrollando más y más la paciencia. Porque, hermano, hermana, jóvenes, sobre todo jóvenes, en cualquier lugar y en cualquier momento van a necesitar la paciencia.
en cualquier lugar y en cualquier momento. Y muy a menudo cuando queremos crecer en este fruto de la paciencia, pues Dios va a usar los problemas. Dios va a usar a esas personas que como que no te caen del todo bien. ¿Para qué? Para que tú desarrolles, y yo también, aún más la paciencia. Dios va a usar esos problemas para hacernos crecer. No para ponernos el dedo sobre la herida y molestarnos, sino para ayudarnos a crecer. Por eso, ¿verdad? Es que muchos no se atreven a pedirle a Dios paciencia. Muchos no se atreven a creer, ¿verdad?, que Él les puede dar esa paciencia. Porque saben que si se la piden, a lo mejor el Señor va a usar a la persona que ustedes no quieren que use. O les va a mandar un problema que ustedes no quieren tener. Pero el Señor, hermanos, nos hace crecer por encima de los problemas. ¿Y por qué? Porque el Señor, ¿verdad?, con los procesos y las personas nos va haciendo y nos va formando a su imagen y semejanza. Ahora yo te quiero preguntar, ¿tú te consideras una persona paciente? A ver, levántame la mano. ¿Tú te consideras una persona paciente? Híjole, entonces, ¿necesitamos, usted considera o no, desarrollar la paciencia? Pues si ninguno, ¿verdad?, nos consideramos así, que digo, qué bruto, qué paciente. No, va, pero pues sí, soporto tantito, más o menos, tolero. Pero sinceramente, hermanos, necesitamos crecer en la paciencia. Y le digo esto, ¿verdad?, si usted se considera una persona paciente, porque la Biblia nos dice que podemos medir y probar qué tanto somos pacientes. Y el Señor, ¿verdad?, por medio de estas cositas que usted ve ahí en la pantalla, pues nos ayuda a probar nuestra paciencia, pero a crecer también en nuestra paciencia. Hay algunas maneras de probar, ¿verdad?, qué tan pacientes somos tú y yo. Y hoy quiero que comencemos haciéndonos un autoexamen. ¿Viene listo? ¿Viene lista para ese examen? A lo mejor el resultado ya lo conoce, pero a lo mejor y se sorprende, ¿verdad? Entonces, quiero que para ello, ¿verdad?, pienses en primer lugar, ¿cómo reaccionas cuando hay interrupciones en tu vida? ¿Cómo reaccionas cuando, a ver, te voy a poner el ejemplo así para que te lo vayas imaginando. Cuando ya se te sirvió tu platito de carne asada, con arrocito, frijolitos, salsita, tortillitas de harina, coquita bien fría, y alguien te dice, oye, pero tienes que ir a tal cosa. ¿Cómo reaccionas? Dices, sí, dejo esto aquí, no importa, voy allá, presto. ¿Reaccionas así? ¿Cómo reaccionamos todos? ¡Ay, apenas me senté! Y más si eres el que le toca hacer la carne asada. Como a mí, ¿verdad? Reaccionas y dices, oye, llevo una hora ahí volteando la carne y apenas me senté, apenas me serví mi vasito de coca fría, apenas estoy con el taco así y me interrumpes. ¿Y cómo reaccionas, verdad? Oye, express, explotas. No, déjame comer, por favor. ¿Cómo reaccionas cuando ya estás a punto de dormirte, verdad? Y tocan a tu puerta. ¿Cómo reaccionas ante esa interrupción? O si eres una persona, ¿verdad?, que no le gusta que le interrumpan cuando habla, ¿cómo reaccionas? Estás diciendo algo importante, llega otra persona y, oye, ¿te acuerdas de esto? Oh, ¿cómo reaccionas? Piensa de manera personal, ¿tú cómo reaccionas? Yo ya pensé, mientras estaba haciendo el sermón, dije, sí, no respondo con mucha paciencia, que digamos. ¿Cómo reaccionas con las interrupciones? En la Biblia, hermanos, ahí en Lucas capítulo 10, en Mateo 19, versículo 13 y 14, Jesús no es interrumpido, pero los discípulos piensan que lo están interrumpiendo los papás de los niños. No sé si te acuerdas de esa escena. Y los discípulos le dicen a los papás, no traigan a los niños porque ahorita Jesús está ocupado. Y Jesús le dice, déjalos venir a mí porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, vemos, ¿verdad?, que nosotros pues podemos aprender del ejemplo de Jesús para responder pacientemente con las interrupciones. Ahora, ¿te consideras tú entonces una persona paciente cuando eres interrumpido? ¿Cómo te consideras ahora, verdad, en alguna otra manera de evaluar con los inconvenientes? ¿Cómo reaccionas con los inconvenientes en tu camino? Cuando vas, ¿verdad?, a la cita en el seguro y la cita, pues digámoslo ahorita, es a las 12:45 y sales de tu casa a esta hora y de pronto te encuentras con un tráfico que a lo mejor dices, en Acuña ni hay tráfico, pero te toca ese tráfico. ¿Cómo reaccionas? Pásale rápido. ¡Ay, que no le avienta! ¿Reaccionas así? Porque el pastor de vez en cuando sí.
De vez en cuando, ¿verdad? Ante los inconvenientes, pues no actuamos como que con mucha paciencia. Y si no, ahí te va otro. A ver, ¿cómo reaccionas cuando vas al Gutiérrez y ya hiciste toda tu despensa y te tardaste, pues no sé, si bien te fue 40 minutos, media hora, y llegas y la fila es de 15 personas delante de ti? ¿Cómo reaccionas? ¿Andas buscando la fila más corta, sí o no? ¿Por qué? Porque no quieres un inconveniente más. Ya te tardaste 1 hora, 45 minutos haciendo el súper y ahora te vas a tardar otros 20 minutos en lo que te cobran. Y luego, ¿cómo reaccionas si a la cajera se le fue un código y tiene que llamar a la gerente? ¿Cómo reaccionas ante eso? Hermanos, yo no creo en la suerte porque no existe, pero tengo la fortuna y la bendición de Dios de que muy seguido me pasa eso. Que la cajera se equivoca, mete un código, le falla la computadora y pues el Señor ahí trabaja mi paciencia. Yo sé que no es culpa de la cajera. Yo sé que no es ella la que me quiere hacer el mal, la que me quiere impacientar. Pero ¿cómo reacciono ante ese inconveniente? Ahora, ¿cómo reaccionas, verdad, en esto de las interrupciones y de los inconvenientes? Hay una historia en la Biblia real, porque sí pasó, que es cuando se muere Lázaro. Y María y Marta, ¿verdad? Están pues obviamente dolidas. Y pues ellos muestran, ¿verdad? Un poco de impaciencia. ¿Por qué? Porque Jesús no estaba llegando para resucitar, ¿verdad? O para sanar en ese momento todavía a Lázaro. Pero reacciona una a lo mejor impaciente y la otra pues más o menos o no mucho, ¿verdad? Pero a final de cuentas, ¿cómo reaccionamos tú y yo ante esto? Porque hermanos, hoy en día la sociedad nos hace creer, ¿verdad? Que necesitamos todo para allá. Tenemos una mentalidad de microondas. ¿Qué hace el microondas? Metes la comida, ¿cuánto tiempo? 1 minuto, 30 segundos y sale caliente. Y así pensamos que es todo en la vida. Rápido. Cuando yo lo quiero, cuando lo necesito, para allá. Entonces, ¿cómo reaccionamos con los inconvenientes? ¿Cómo reaccionamos con las irritaciones? ¿Cómo reacciona usted cuando hay una persona que le digo esa persona que lo irrita? ¿Cómo reacciona? Que llega a su casa, amiga. Y tu amiga, ¿a qué hora te vas? ¿Cómo reaccionas ante esa irritación? Porque, hermanos, hay que ser bien conscientes y honestos. La mayoría de las irritaciones son personas. Personas que no nos gusta cómo hablan, cómo se expresan, cómo actúan, cómo tratan a otros, cómo se visten. Pero a pesar de eso, Dios nos dice a esas personas, ámalas. No te tienen que gustar para amarlas. No tienes que estar de acuerdo con ellos o con ellas, solamente ámalas. Pero ¿cómo reaccionas con eso de la irritación? Hay un pasaje bien claro, hermanos, de un hombre de Dios que sufrió una consecuencia bárbara por las irritaciones. Y ese hombre es Moisés. No sé si te acuerdas, pero Moisés se irritó con el pueblo. El pueblo era un pueblo, hermanos, difícil. Dificilito el pueblo, de todo se quejaba, nada le gustaba. Y vemos, ¿verdad?, que Moisés llegó a un punto, aunque era bien paciente, llegó a un punto en el que se irritó. ¿Y qué hizo cuando se irritó? Golpeó en vez de tocar la peña. ¿Y qué pasó después de eso? Como desobedeció a Dios, ya no pudo entrar a la tierra prometida. Y entonces nosotros, hermanos, bajo este ejemplo de Moisés, tenemos que ver nuestra vida y ver la respuesta que tenemos con las irritaciones. Porque muchas veces, ¿verdad?, al reaccionar mal, pues nosotros perdemos las bendiciones de Dios. No las podemos disfrutar, porque pues para muchos de nosotros, ¿verdad?, las irritaciones nos cuestan bastante. Entonces, ¿cómo reaccionas tú de manera personal cuando te topas con esas cosas que te molestan? ¿Actúas con paciencia? ¿Actúas con tolerancia? Cuando estás buscando, ¿verdad?, las llaves porque ya estás a punto de salir y no las encuentras, ¿cómo reaccionas? ¿Echando culpas o poniéndote a buscar las llaves que no encuentras? ¿Cómo estás reaccionando con esas pequeñas cositas, ¿verdad?, que te irritan? Cuando el baño está ocupado en tu casa, ¿cómo reaccionas? ¡Ya, apúrale! Y la persona apenas acaba de entrar y tú ya te irritaste. ¿Por qué? Porque tú también tienes la necesidad de ir al baño. Pero ¿estás reaccionando impulsivamente o pacientemente? Entonces, si te das cuenta, hay varias maneras. Y la última, la inactividad. ¿Cómo reaccionas cuando Dios te dice, verdad, quédate quieto? Confía, espera, cree, no dudes. ¿Cómo reaccionas en eso? Con la inactividad. Yo creo, verdad, que la mayoría de nosotros prefiere hacer cualquier cosa, hermanos, cualquiera.
antes que esperar. No somos buenos para esperar. No nos gusta. Vamos al banco y vemos la fila y está larga y vamos otro día y al día siguiente otra vez. Y ya cuando tenemos que ir a pagar o cuando ya no tenemos el dinero suficiente, pues nos aventamos la espera de 1 hora, 40 minutos, pero porque pues ya no queda de otra. Pero ¿cómo reaccionas ante esa inactividad? Cuando el médico te dice, tienes que guardar reposo. ¿Cómo reaccionas hacia él? Ahora que está con lo de su tratamiento, ¿verdad? Que me dijo el miércoles, no es que tengo que ir a correr, no, pero el médico te dijo que tranquilo. ¿Cómo reaccionas cuando te dice, verdad? No hagas nada. Es importante, hermanos, que analicemos eso porque vivimos una vida apresurada hoy en día. Siempre queremos andar a prisa. Y hay un estudio, hermanos, médico, investigaciones médicas que arrojaron que después de la pandemia, porque pues todo el mundo estuvo encerrado, ¿verdad? En casa, muchas veces sin hacer nada. Entonces se descubrió una enfermedad nueva, entre comillas, y le pusieron los médicos la enfermedad de la prisa. Y quienes hicieron esta investigación dijeron que el 95% de las víctimas de ataques de corazón comentaron que andaban siempre a las prisas, que vivían apurados. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que tener cuidado con la inactividad, con las irritaciones, los inconvenientes, con las interrupciones, porque a través de ellas, ¿verdad? Dios nos quiere hacer crecer en la paciencia. Tenemos que tener cuidado con eso. ¿Y sabe qué causa la impaciencia? ¿Sabe qué no nos hace ser pacientes? La falta de paz. La gente que no está en paz con Dios, consigo mismo y con sus semejantes, siempre está impaciente. Siempre está desesperado. Pero en cambio, cuando tienes paz en tu corazón, nada o casi nada te puede impacientar. Porque estás tranquilo. Sabes en quién has creído, sabes en quién confías, sabes en quién esperas. Y hoy con la ayuda de Dios, hermanos, entonces quiero que juntos aprendamos qué debemos hacer para desarrollar más la paciencia. ¿Qué debemos hacer nosotros para crecer en el fruto del Espíritu Santo y en esta virtud de la paciencia? Lo primero, en Proverbios 19, versículo 11, hermanos, ¿qué debemos hacer para desarrollar la paciencia? Lo primero, hay que desarrollar una nueva perspectiva. Apunte ahí en su bosquejo. Tiene usted, al igual que yo, que desarrollar una nueva perspectiva, una nueva manera de ver las cosas. Proverbios 19:11 dice, al sabio la inteligencia lo hace ser paciente. Es admirable ver cómo perdona a los que le han hecho daño. Si tú y yo queremos ser pacientes, debemos buscar una manera nueva y una manera mejor de mirar las situaciones o de ver a las personas que nos están ocasionando problemas. La paciencia comienza al cambiar la manera en la que vemos algo o en la que vemos a alguien. De esa manera es como comienza el proceso que Dios usa para hacernos crecer en la paciencia. Y hay que cambiar esa perspectiva porque humanamente, hermanos, nada más vemos en el yo. Veo mis necesidades, veo mis deseos, veo mis metas, veo mis intereses, mi horario, mi vida, mis deseos. Y poco vemos a las demás personas y menos volteamos a ver a Dios. Si a las personas que vemos no las estamos mirando, a Dios que no lo podemos ver, pues pocas veces, ¿verdad? Lo estamos viendo. Por eso la Biblia nos dice, ¿quieres crecer en la paciencia? Desarrolla una nueva perspectiva. Una nueva manera de ver las cosas. El egoísmo, hermanos, es la raíz de la impaciencia. Por eso es que necesitamos aprender a ver las cosas desde el punto de vista de los demás. Debemos aprender a ver la vida desde el punto de vista de nuestra pareja. Esposos, de sus esposas, y esposas de sus esposos. No vean solamente en ti, en lo que tú necesitas, en lo que tú quieres. Date el tiempo de ver lo que tu pareja necesita. Lo que tu pareja quiere. Y en eso vas a estar desarrollando una nueva perspectiva. Y a la par vas a estar creciendo en la paciencia. Porque vas a dejar de ver en el yo. Y vas a empezar a ver en los demás también sus necesidades. El pasaje nos habla, ¿verdad? Ahí de un buen juicio. Y este adjetivo, ¿verdad? Hace alusión a la sabiduría. A esa inteligencia que viene de parte de Dios. Porque esa sabiduría es ver la vida desde la perspectiva de Dios. Y Dios no solamente piensa en Él, Dios piensa en ti, Dios piensa en mí. No es un Dios egoísta,
Es un Dios, ¿verdad?, que nos toma en cuenta y que quiere lo mejor para nosotros. Por eso es que debemos aprender a ver la vida desde el punto de vista de nuestros semejantes. Y primero empecé por eso, esposos con sus esposas y esposas con sus esposos. Pero también papás necesitan ver la vida en la perspectiva de sus hijos. Y los hijos, cuanto más, necesitan ver la vida bajo la perspectiva de sus papás, entendiendo que papá a veces me dice que no porque es para mi bien. Y entendiendo también, ¿verdad?, que los hijos, papás, también tienen sus necesidades y sus problemas. Y aunque para ti, papá o mamá, sea algo insignificante, para tu hijo o hija es lo más importante de su vida. Es con lo que más está batallando. Pero si tú no desarrollas una nueva perspectiva, entonces te vas a impacientar. Va a venir tu hijo, papá o mamá, a contarte un problema y tú otra vez. Entonces necesitamos, hermanos, con la ayuda de Dios, desarrollar una nueva perspectiva, ayudándonos con la sabiduría, que es ver las cosas desde el punto de vista de Dios. Eso es, hermanos, tener la perspectiva divina para enfrentar las situaciones de la vida. Hay muchas personas que solamente ven de manera limitada de aquí a lo que está al frente, pero el Señor quiere que tú y yo veamos por encima de eso, que desarrollemos esa nueva perspectiva y que crezcamos en la paciencia. Ahora, hermanos, para desarrollar la perspectiva de Dios hay que entender 3 cosas claramente. 3 cositas si quieres crecer tanto en la paciencia como si quieres desarrollar una nueva perspectiva. Lo primero que debes de entender, tú no eres Dios. Yo no soy Dios. Yo no puedo controlar las cosas. Yo no puedo controlar a las personas. No puedo controlar las situaciones. A veces no puedo ni controlar cómo reacciono. Pero Dios sí puede. Pero hay que entender primero, no somos Dios. Solamente somos humanos. Esto quiere decir, no eres perfecto. No soy perfecto. Pero nosotros debemos entender esta verdad. No tenemos el control de las cosas de la vida. No somos Dios. Y cuando entendemos eso, empezamos a desarrollar esa nueva perspectiva. Lo segundo que hay que entender y que debemos comprender muy bien, nadie es perfecto. No solamente yo no soy perfecto, tú no eres perfecto. Tú no eres perfecta. Y eso también me tiene que hacer a mí estar en paz. Desarrollar una nueva perspectiva, no esperar que la persona no falle, no me traicione, no me afecte, no me ofenda. La persona es igual de imperfecta que yo. Pero a veces esperamos mucho de las personas sin acordarnos que tampoco ellas son perfectas o ellos son perfectos. Y lo tercero, hermanos, que hay que tener bien entendido para desarrollar esa nueva perspectiva es que Dios sí tiene el control y tiene el control de todo. Dios, hermanos, está en control de todo lo que sucede. Y muchas veces esas situaciones que estamos enfrentando, los problemas que hay a nuestro alrededor, el Señor los usa. No solamente para desarrollar esa nueva perspectiva, sino para cumplir sus propósitos en nosotros. La palabra también, hermanos, en Proverbios 14:23 nos dice, el que es paciente muestra gran inteligencia, el que es agresivo muestra mucha insensatez. O sea, el Señor en su palabra está igualando la paciencia con madurez. Una persona inmadura no puede ser una persona paciente. Y para ser maduro necesitas desarrollar esa nueva perspectiva. Alguien maduro no solamente piensa en él, en sus necesidades, piensa en los demás, en todos aquellos que están a su alrededor. Es por eso, ¿verdad?, que muchas veces Dios nos rodea de personas irritantes. Es por eso, hermanos, que Dios, ¿verdad?, nos pone alrededor a personas que muchas veces pues no soportamos. No para que suframos, sino para que crezcamos y desarrollemos esa nueva perspectiva. Piensa en alguna persona así que tú sabes que te irrita. Solo una, no pienses en más. Y piensa que esa persona está cerca de ti porque Dios quiere hacerte crecer en la paciencia. Y entonces cuando tienes esto, desarrollas una nueva perspectiva para ver a esa persona. Y ya no ves a la persona como, ay, esto que no aguanto. Ves a esa persona como también creación de Dios. Si es creyente, lo ves como un hijo o hija de Dios. Y lo ves también como un instrumento que Dios está usando para hacerte crecer. Le voy a ser bien sincero y espero que no se me ofenda. Yo así veo a muchos de aquí. No los veo como son,
Si los veo como son, pues a lo mejor ya ni les hablo, pero los veo como Dios los ve. Y entonces no puedo hacer otra cosa que no sea amarlos, que no sea soportarlos. Porque volvemos a lo mismo que estábamos en la introducción. Si usted es una persona impaciente, ¿usted cree que es fácil también de tolerar? ¿Fácil de aguantar? ¿Verdad que no? Entonces, por eso es que le digo, el Señor usa a las personas y sobre todo a esas que te irritan, a esas que me irritan, para hacernos crecer en la paciencia y para desarrollar una nueva perspectiva. No sé si ustedes, los que son papás, han notado, pero la mayoría de los niños pequeños son bien inmaduros, pues porque están pequeños. Falta nomás que le digas al hijo, mañana te voy a llevar a los juegos y ya está. ¿Ya vamos a ir a los juegos? ¿Ya merito vamos a ir a los juegos? Como el burrito de Shrek, ¿verdad? ¿Ya merito? ¿Ya merito? ¿Ya merito? Hasta que el chamaco te impacienta, ya vamos a los juegos. Pero muchas veces usa el Señor hasta a nuestros hijos o a los niños pequeños para hacernos crecer en la paciencia. Ahora, claro está que también al hijo hay que enseñarle. Si le dijimos mañana, es mañana. Pero usted también comprométase a cumplir lo que le está diciendo. Porque eso también es algo bien consciente, hermanos. Queremos, ¿verdad?, que nuestro hijo nos aguante y sea consciente, pero nosotros no cumplimos lo que le estamos prometiendo. Entonces, por eso te digo, no sé si has notado, la mayoría de los niños son impacientes. Porque aún no son maduros. Pero nosotros que ya estamos grandes, que ya somos adultos, pues debemos crecer en la madurez. Y la madurez, hermanos, involucra la habilidad de esperar. De esperar pacientemente. Porque hay gente que espera, pero bien impaciente. Y si no, nada más están las personas viendo el reloj. Eso no es esperar con paciencia. Entonces Dios nos llama a adquirir la madurez a través de la espera. Lo segundo, hermanos, que debemos hacer para ser personas más pacientes. ¿Qué dice ahí? Adquirir sentido del humor. Pastor, ¿cómo? ¿Cómo necesito adquirir sentido del humor para ser más paciente? Sí, la Biblia nos lo dice. Lo que la palabra nos enseña en Proverbios 14:30 dice, el corazón tranquilo da vida al cuerpo. Entonces, si quieres ser más paciente, también debes adquirir sentido del humor. ¿Cuándo fue la última vez, hermano, hermana, que te reíste y hasta la panza te dolió? Yo te digo, ¿cuándo? Ayer. Ayer tuve la oportunidad de ir a Piedras, y me acompañó Dari, y creo que todo el camino íbamos risa y risa. Y dije, este es un día bueno porque pues adquirí ese sentido del humor del cual voy a predicar mañana. La semana pasada, hermanos, yo andaba también por la misma situación, ¿verdad? Que estaba aquí en la iglesia a las prisas. El sábado, ¿verdad? Que fuimos al funeral, pues fuimos primero ahí a estar con unos momentos con los hermanos, ¿verdad? Y luego regresamos por las cosas que necesitábamos aquí a la iglesia y pasamos rápido a comprar comida y luego nos regresamos para estar en el culto y luego nos vinimos a la casa y luego al otro día fuimos al panteón y luego regresé aquí, llegué a predicar y luego terminando de la predicación me fui rápido porque iba para Allende a predicar. ¿Y sabe lo que pasó? Se me salió el Zeus, el perrote. Y lo que hice, ¿verdad? Fue aplicarlo de la predicación. Confiar en que el Señor lo iba a hacer regresar, porque pues es su creación. Pero también adquirí sentido del humor cuando ya lo vi. En vez de regañarlo, me reí y dije, ay, mugre perro. Pero llegó justo, hermanos, en el momento en el que yo me tenía que ir. Me tenía que ir a las 2. El perro parece que hasta trae reloj. Llegó a la 1:58. Y ahí estaba arriba en la escalera. Yo, mugre perro, ya pásale, ándale. Y pues ya, ¿qué hago? Me río de la situación. Pero si no adquiriera yo ese sentido del humor, ¿cómo estaría, hermanos, en esa situación? Pues totalmente impaciente. Por eso también, si queremos crecer en la paciencia, pues hay que aprendernos, hermanos, a reír. Y eso no solamente nos va a desarrollar más la paciencia, sino que también es de muy grande beneficio para tu salud. Está comprobado, hermanos, si hay un estudio que indica que la gente que se ríe vive más tiempo. La gente que se ríe vive más tiempo. Y eso se debe a que el humor elimina la tensión. El humor, la risa es un antídoto para la ansiedad. La risa y el buen humor es un tranquilizante sin efecto secundario. Entonces, hermano, aprenda a reírse. Aprenda a sonreír, aprenda a tener buen humor. En el seminario siempre nos dicen que los pastores debemos tener uno que otro buen chiste.
y buenos que peguen, para que la persona, ¿verdad?, entre en confianza, se ría, no esté tan tensa. Entonces, hermanos, hay que adquirir también nosotros sentido del humor, si queremos ser pacientes. La Biblia nos dice entonces también, ¿verdad?, que Dios, nuestro Dios, tiene sentido del humor. La palabra dice, ¿verdad?, que Dios se ríe. Entonces, si nosotros estamos llamados a ser como Dios, pues también hay que aprender, hermanos, a reírnos. Incluso de nuestras calamidades, de los problemas que tenemos. ¿Quieres parecerte más a Dios? Es pregunta. ¿Quieres parecerte más a Dios? Pues necesitas empezar a reírte, porque Dios se ríe. Dios es un Dios de gozo, feliz, alegre. Entonces, tenemos que aprender, ¿verdad?, a desarrollar o adquirir el sentido del humor. Y en Proverbios 17, hermanos, versículo 22, dice: no hay mejor medicina que tener pensamientos alegres. Cuando se pierde el ánimo, todo el cuerpo se enferma. Entonces tenemos, hermanos, que entender a nuestra edad, sea cual sea tu edad, hay que aprender a reírse. Hay que aprender, hermanos, a sonreír. La vida está llena de situaciones graciosas que debemos aprender a disfrutar. Todos, hermanos, necesitamos desarrollar la paciencia. Todos. Nadie se salva de esto. Todos necesitamos desarrollar la paciencia. El pastor cada domingo desarrolla la paciencia. Cada domingo desarrolla la paciencia. Porque, hermanos, si no, yo aquí ya hubiera explotado con varios. Pero hay que adquirir sentido del humor. Hay que desarrollar la paciencia. Hay que pedirle a Dios tener esa nueva perspectiva. Y hay que disfrutar esas situaciones graciosas. Deja de ir por la vida, hermano, como si hubieras chupado limones. ¿Sí sabes qué cara haces cuando chupas un limón o no? Y hay gente que va toda su vida con esa cara. Dios nos dice, hermanos, que debemos aprender a disfrutar lo que Él ha hecho y a gozarnos aún más por lo que Dios ha hecho en nosotros. Yo por eso, hermano, rara vez me enojo. Y no nada más porque mi temperamento sea así, sino porque sé que no saco nada bueno del enojo. Ahora, cuando hay situaciones, pues es obvio, ¿verdad?, que también el Señor por eso nos da esa emoción. Pero mientras mejor lo pueda hacer, yo me gozo y me río y disfruto la vida. La tercera acción que debemos hacer para ser más pacientes: profundizar en nuestro amor. La palabra nos dice en el pasaje que habla acerca del amor en 1 Corintios, el amor es paciente. Entonces, cuando estoy impaciente, no estoy amando. Cuando estoy mostrando la irritación que la persona me provoca, no estoy amando a esa persona. La Biblia claramente me dice, el amor es paciente. O sea, cuando estoy impaciente, no estoy amando. Si realmente tú y yo amamos a alguien, entonces nos vamos a preocupar por sus necesidades, por sus deseos, por sus dolores, por sus puntos de vista. Aunque no los compartamos, vamos a querer saberlo. Y si realmente, hermanos, comenzamos a profundizar en nuestro amor para aumentar más nuestra paciencia, entonces nada nos va a poder provocar ni ira ni la impaciencia. Porque estamos nosotros enfocados en amar a la persona, en amar a la persona, en amar a la persona. Entonces hay que crecer, hermanos, y profundizar en nuestro amor. Efesios 4:2, que era también otro pasaje que leía al principio, dice: sean siempre humildes y amables, pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. El amor, ¿verdad?, cubre multitud de pecados. El amor es paciente. El amor nos ayuda a soportar a las personas. Por eso debemos también profundizar. Este pasaje, sobre todo Efesios 4:2, nos exhorta, nos manda a ser pacientes. No nos pregunta, ¿quieres ser paciente? Nos exhorta, soporta con paciencia a los demás. Toléralos. Y todo por amor. Entonces hay que crecer también en este aspecto para profundizar nuestro amor. Si a nuestro alrededor hay alguna persona que nos irrita, si tienes cerca personas que no aguantas, pídele a Dios que te ayude a amar a esa persona.
Pídele a Dios que te dé más y más y más amor por esa persona. Y cuanto más si es alguien de la iglesia, hermano, pídele a Dios que te enseñe, que te dé oportunidad para amarla o amarlo más. Y vas a ver que el Señor te va a responder, pero rápido. Entonces, hay que profundizar, hermanos, también en nuestro amor. Yo no sé si tú te has puesto a observar cómo Jesús trataba a las personas que lo irritaban, sobre todo a los fariseos, pero nunca les hizo un maltrato. Les respondía con firmeza, con la verdad, eso sí. A algunos les dice, responde muy duro, pero respondía como debía de ser, pero no se irritaba. Incluso en su respuesta mostraba el amor que tenía por esas personas. Entonces, aprendemos mucho, hermanos, al ver cómo Jesús actuó siempre con paciencia. Y nosotros hoy en día necesitamos también aprender a actuar como Jesús. Y sobre todo, a mostrar la paciencia. De este modo nos vamos a parecer más a Él. Pero además también vamos a desarrollar la paciencia, que es una virtud que tanto necesitamos hoy en día. Profundiza en tu amor para poder ser más paciente. Y la última acción que debemos hacer para ser más pacientes, depender en todo del Señor. Cuando tú aprendes a depender, a confiar en Dios en todo y para todo, entonces vas a poder tener esa paciencia que tanto necesitas. El pasaje ahí de Salmos 37, versículo 7 dice, quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. Lee otra vez el pasaje. Quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. Pero hermanos, venimos a la iglesia y no porque aquí sea nada más el lugar donde está la presencia del Señor, pero aquí venimos juntos a buscar la presencia del Señor, a aprender más de su palabra, y lo menos que hacemos es estar quietos. Lo menos que hacemos es estar quietos. Si no te distraes por alguna u otra cosa normal, porque todo el mundo no puede poner la atención completa tanto tiempo, eso es entendible. Pero te distraes a veces por cosas vanas, pasajeras y terrenales. Y cualquier cosa, hermanos, aquí la usa el diablo para distraernos. Cualquier cosa, incluso a personas. Y no porque las personas le den la potestad al diablo de usarlas, sino porque el diablo se aprovecha de eso. Sabe que si alguien se para, todos... Y eso, hermanos, no es estar quieto en la presencia del Señor. Y ahora, si le digo de esperar con paciencia que Él actúe, pues estamos más que reprobados. Queremos ayudarle a Dios nosotros. Señor, como que no te acuerdas de la petición que te hice ayer, o la petición que te acabo de hacer hace unos 10 minutos en mi oración, entonces te voy a ayudar. Voy a hacer algo, y lo que hacemos es meternos en más problemas. Entonces, hermanos, hay que aprender a quedarnos quietos en la presencia del Señor. Y hay que también enseñar a las nuevas generaciones a estar quietos. Porque hay muchos adolescentes jóvenes que sí están quietos. O sea, en el lugar están sentados, pero sus dedos, y desde aquí los veo, no están quietos. Nada quietos. Hasta aquí escucho él. Y hermanos, eso es responsabilidad también de los papás. No es nada más el pastor el que tiene que llamar la atención de aquí, porque luego llamo la atención de aquí y se enojan. Entonces, hermanos, tenemos que también nosotros crecer en este aspecto para depender en todo del Señor y estar quietos en su presencia. Aunque no nos guste, estar tranquilos esperando a que Dios nos diga lo que hay que hacer. Y una vez que ya Dios nos dijo lo que hay que hacer, entonces sí, pararse con valor para obedecer la voluntad de Dios. Pero hermanos, sinceramente no sabemos estar quietos. No sabemos estar quietos. Hay que crecer también en este aspecto. La paciencia, hermanos, no solo es asunto de voluntad humana. Yo no puedo solamente de mi parte, de mi persona, crecer en la paciencia sin la ayuda de Dios. Él me va a hacer crecer. Por eso yo debo depender en todo del Señor. Es un fruto del Espíritu Santo, la paciencia. Así que nosotros no podemos desarrollarla por nuestra cuenta. Debemos pedirle a Dios que nos ayude por medio de su Espíritu Santo a crecer en la paciencia.
Pero hermanos, una vez que el Señor nos está ayudando, nosotros someternos en obediencia a lo que Él nos está diciendo. No enojarnos porque Dios está respondiendo a la petición que le estamos haciendo. La paciencia tampoco, hermanos, es usar una máscara y fingir que nada nos molesta, nada nos irrita. Porque luego por eso salen las úlceras. Porque por fuera estamos, pero por dentro ahorcamos a la persona hasta por dentro. Y eso nos daña internamente. Entonces tenemos que nosotros entender, la paciencia no es usar una máscara y fingir, nada me molesta, todo está bien. No, pero hay que aprender a tratar con las cosas que nos impacientan. La paciencia, hermanos, es algo que viene de parte de Dios. Y viene de parte de Dios cuando estamos en paz con Él. Mientras tú no estés en paz con Él, algo te va a impacientar. Porque Dios quiere, ¿verdad? Primero que estés en paz con Él y luego que desarrolles la paciencia. Y cuando tú y yo le pedimos a Dios su ayuda, no solamente estamos en paz con Él, sino también estamos en paz con las demás personas. Y entonces podemos amar a las personas, soportar a las personas, tolerar a las personas e incluso perdonar a las personas. Si hacemos eso, entonces, hermanos, esas situaciones o esas personas que antes nos molestaban ya no nos van a irritar. ¿Por qué? Porque estamos dependiendo en todo del Señor. Yo no sé si tú compartes esto, pero la Biblia nos dice de manera clara que la paciencia es también una forma de fe. El que confía en Dios espera en Él. Y confiar es tener fe. Y tengo fe en que Él a su tiempo, a su manera, Él va a responder. Pero es también parte de la paciencia. Y la fe, nos dice la Biblia, que nos ayuda a ver las cosas del punto de vista de Dios. Y como resultado de eso, ya no necesitamos preguntarle a Dios, Señor, ¿por qué? En cambio le preguntamos a Dios, ¿qué quieres que aprenda? ¿Qué quieres que aprenda en esta situación? ¿Qué quieres que aprenda con esta persona? La Biblia, hermanos, es el libro de la espera. No sé si has checado este dato, pero la Biblia es el libro de la espera. Noé, el que construyó el arca, tuvo que esperar 120 años para que cayera una gota de agua. 120 años esperó, pacientemente. No dice en ningún momento, Noé se irritó y Noé le dio un martillazo al clavo. No, no dice nada de eso. Pacientemente trabajó en lo que Dios le dijo y esperó con paciencia. Abraham, otro ejemplo, esperó 100 años hasta ver la promesa de Dios cumplida en su vida. 100 años, hermano. Noé 120, Abraham 100. Moisés esperó 40 años en el desierto y luego otros 40 años guiando al pueblo irritante por el desierto. 80 años en total esperó. Y así, hermanos, podemos mencionar otros más casos de personas que tuvieron que esperar para mostrar su fe, para mostrar que en todo dependían del Señor. Así que nosotros, ¿verdad? También tenemos que entender, si queremos desarrollar la paciencia, hay que empezar también a practicar esto, depender en todo y para todo del Señor, sabiendo que la espera muestra nuestra fe. Y la fe, dice la Biblia, agrada a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Termino, hermanos, diciéndoles, es sumamente difícil desarrollar la paciencia. No es de que un día la desarrollas y ya la tienes para toda la vida. No, eso es un trabajo diario, desarrollar la paciencia. Es sumamente difícil, por eso es que lo digo. Y también, hermanos, depender en todo del Señor es sumamente difícil. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros queremos ayudarle a Dios o creemos que sabemos más que Dios o pensamos que Dios no sabe lo que necesitamos. Por eso es que le digo, es difícil esperar en Dios porque también nosotros siempre tenemos prisa. Y Dios nunca anda a prisa. Dios no sabe lo que es andar apresurado. ¿Por qué? Porque Dios nunca llega tarde. Siempre llega a tiempo. Los que muchas veces creemos, ¿verdad?, que Dios no se apresura, somos nosotros. Los que andamos a prisa somos nosotros. Pero Dios no, hermanos. Dios nunca anda a prisa. Por eso le digo, cuesta mucho ser paciente. Y más cuando usted está esperando una respuesta a una oración que le hizo a Dios.
Señor, ¿cuándo vas a arreglar ese problema que tengo? Señor, ¿cuándo me vas a devolver la salud que tanto necesito? Señor, ¿cuándo vas a tratar con esta persona que tanto amo? Señor, ¿cuándo vas a ayudarme a salir de los problemas financieros? Eso nos hace andar a nosotros a prisa. Y esas oraciones, ¿verdad?, al esperar la respuesta nos hacen impacientarnos. Pero hay que recordar que si esperamos en Dios, Él hará. Pero hay, hermanos, que confiar. Y cuando estamos esperando pacientemente, damos evidencia de nuestra fe. Damos evidencia de que creemos en que Dios a su debido tiempo va a obrar la respuesta que tanto necesitamos. Y si no obra esa respuesta que tanto queremos nosotros, es porque Él sabe lo que es mejor para nuestra vida. Pero hermanos, eso solamente lo tiene uno y lo cree uno cuando depende en todo del Señor. Mientras no dependas del Señor, entonces no vas a entender. Y vas a pensar, ¿verdad?, que Dios te está torturando, que no te quiere responder, que no te escuchó, que no te hizo caso, cualquier cosa. Y todo porque no has aprendido a depender del Señor. Pero cuando esperas pacientemente, estás mostrando tu fe. Y mientras muestras tu fe, te aseguras de que Dios, ¿verdad?, no va a llegar tarde. De que Él siempre está a tiempo. Y aunque sus tiempos no son los nuestros, sus tiempos sí son perfectos. Es cierto, a veces quisiéramos, ¿verdad?, que el Señor respondiera más rápido. Pero el Señor responde cuando más lo necesitamos, hermano. No dude de eso. Y menos dude de que Dios responde. Porque sí lo hace. Es cierto que el Señor tal vez, hermano, no se rija por nuestro horario. Pero nunca llega tarde. Así que Dios quiere, ¿verdad?, que hoy todos nosotros no solamente nos comprometamos a crecer, sino a desarrollar aún más la paciencia. Y eso va a venir, ¿verdad?, a la par en lo que tú y yo empecemos a confiar y a esperar en Él con paciencia. El Señor, hermanos, y esto es para que completes ahí tu bosquejo, el Señor anhela que seamos más pacientes. Si tú le preguntas a Dios, Dios, ¿tú querrás que yo crezca en la paciencia? El Señor te va a decir, lo anhelo. Lo he estado esperando desde el momento en el que viniste a mí. ¿Y sabes por qué? Porque Él es paciente. Y Él quiere que tú y yo nos parezcamos a Él. Por eso es que Dios anhela que seamos más pacientes. Porque Él lo es. Así que si realmente queremos ser más como Dios, más como Cristo, pues necesitamos ser pacientes. Debemos aprender a confiar, hermanos, por sobre todas las cosas. Y de este modo vamos a estar creciendo y viviendo el fruto del Espíritu Santo. Pero hermano, si me deja darle el consejo personal, empiece por quedarse quieto en la presencia del Señor. Porque cuando usted se distrae, cuando usted presta atención a algo que no es Dios, entonces se pierde de lo que Dios le quiere mostrar para su vida. Y por eso es que pasan los años y como dice la canción, aquí todo sigue igual. Porque no estamos estando quietos en la presencia de Dios. Entonces hay que crecer en eso. Y al hacerlo, vamos entonces a desarrollar la paciencia. Como todos, ¿verdad?, dijimos al principio que no éramos personas pacientes, pues no necesito, hermano, preguntarle, ¿quiere crecer en la paciencia? Pero lo voy a hacer, porque hay muchos que aún sabiendo que no son pacientes, no quieren crecer en la paciencia. Así que, hermano, si tú de manera personal quieres crecer en este fruto del Espíritu Santo que es la paciencia, quiero que ahí en tu lugar te puedas poner de pie y vamos a ponernos en manos de Dios. Vamos a decirle, Señor, ayúdame a desarrollar una nueva perspectiva. Señor, ayúdame a adquirir sentido del humor. Señor, ayúdame a profundizar en el amor. Y Señor, ayúdame a depender en todo de ti. Así que si tú de manera personal quieres realmente aceptar el reto que Dios nos pone por delante para crecer en la paciencia, pues ahí en tu lugar ponte de pie y vamos a orar juntos, poniéndonos en la voluntad de Dios para que Él nos diga lo que hay que hacer. Señor, gracias por tu palabra, porque es clara, Señor, para nuestra vida. Y nos muestras la bendición tan grande que hay, Señor, cuando dependemos en todo de ti. Señor, ayúdanos a poder poner en práctica este mensaje, a responder de la manera correcta ante las irritaciones, ante las interrupciones, ante los inconvenientes y sobre todo ante la inactividad. Que podamos, Señor, actuar con paciencia, así como Cristo lo hizo aquí en la tierra.
Y Padre, ayúdanos con tu Espíritu Santo a poder desarrollar esa nueva perspectiva, a ver las situaciones, pero sobre todo a las personas con tus ojos, a entender, Señor, que ellos son creación tuya y que si han creído y aceptado a Cristo son también tus hijos. Y nosotros debemos, Señor, también soportarlos con la paciencia con la que tú mismo también nos soportas. Padre, ayúdanos a adquirir ese sentido del humor que tú también tienes, a poder ver las situaciones, Señor, y reírnos, sabiendo, Padre, que tú estás en control, sabiendo que tú confías, Padre, en también que nosotros hagamos lo correcto. Señor, ayúdanos a disfrutar de las cosas de la vida que tú has hecho para nosotros. Ayúdanos a disfrutar, Padre, de tu creación, sobre todo también de las personas. Señor, ayúdanos a profundizar en el amor, porque mientras más nos amamos, más fácilmente será mostrar la paciencia. Señor, ayúdanos también, sobre todo, a depender en todo de ti, a estar quietos en tu presencia, a escuchar tu mensaje, a recibir, Padre, la instrucción que tú quieres darnos. Y de esta manera, entonces sí, poder crecer y vivir acorde al fruto del Espíritu Santo. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puedes ocupar tu lugar.